Vamos a leer juntos el Salmo 32:8, por favor, léelo conmigo. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Iglesia, de acuerdo a este versículo, ¿quién dice? El Señor dice. ¿Quién dice? El Señor. ¿Y qué dice? Yo te instruiré, yo te mostraré el camino, yo te daré consejo, yo velaré por ti. Oiga, qué lindo, dice el Señor. Yo voy a hacer esto, yo los voy a instruir, yo les voy a mostrar el camino, yo les daré consejo. Entonces, iglesia, ¿quién instruye? ¿Quién muestra? ¿Quién da consejo? ¿Quién vela por nosotros? El Señor. Me gusta que lo tengamos tan claro. Me gusta que lo tengamos tan claro. Ahora voy a hacerles una pregunta, a ver si continuamos tan claros. ¿Cuándo nos instruye el Señor? ¿Cuándo nos muestra? ¿Cuándo nos da consejo? ¿O cuándo vela por nosotros? Por allí dicen siempre. Cuando lo buscamos, cuando lo obedecemos. Porque no tenemos ya como tanta claridad. Ya veo que hay como diferentes. La Biblia dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino, yo te daré consejos, yo velaré por ti. ¿Cuándo hace eso el Señor? ¿Cuándo hace eso el Señor? ¿Cuándo podemos escuchar su consejo, su guía? ¿Cuándo entendemos lo que Él nos quiere decir? Lo voy a sintetizar en una frase: cuando estamos en contacto con Dios. Amén. Cuando estamos en contacto con Dios. Por supuesto que Dios nos va a instruir. Si nosotros estamos en contacto con Dios, Él me va a mostrar el camino, Él me va a instruir, Él me va a guiar. El propósito de este año para la iglesia, tal y como lo hemos venido hablando, es este: 2024 con Dios, siempre en contacto. Y si estoy en contacto con Dios, actuaré con muy buen tacto. Si estoy en contacto con Dios, actuaré con muy buen tacto. ¿De dónde viene el buen tacto? De estar en contacto con Dios. ¿Qué es buen tacto? Es la prudencia para proceder en un asunto delicado. Ese es el buen tacto. El buen tacto es la prudencia para proceder, para actuar, para pensar, para hablar, para decidir. Ese es el buen tacto. Cuando yo estoy en contacto con Dios, como Él es el que me instruye, como Él es el que me guía, como Él es el que me indica, entonces yo puedo tener un buen tacto. Esto es tan bonito, es tan simple, pero tan profundo. Acertar en la toma de decisiones, tener un buen criterio en las acciones, saber cómo hacer las cosas que debemos hacer, decir lo correcto en el momento correcto. Ese es el buen tacto. Es el día a día, ¿o no? Amén, es el día a día. Pregúntate hoy si tienes un buen tacto. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que nos preguntemos si tenemos un buen tacto. ¿Qué necesitamos para actuar con buen tacto? Estar en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos instruye, porque Dios nos muestra, porque Dios nos da consejo, porque Dios vela por nosotros. Mire lo que dice la palabra, Salmo 32:8. Diga conmigo: el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Dios quiere instruirnos, quiere dirigirnos, pero para eso necesitamos estar en contacto con Dios. ¿Cómo voy a escuchar su consejo si yo no estoy en contacto con Dios? ¿Cómo voy a saber lo que Él quiere que yo haga si no tengo una relación con Dios, si no tengo una relación con la palabra? Y si no, veamos el versículo 9.
No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. La Biblia dice, el Señor dice: yo te instruiré, te mostraré el camino, te daré consejo. O podríamos ser, la ilustración es fuerte, como el mulo, como la mula o el caballo, que no tiene discernimiento. Hay versículos que son tan directos, que no necesitan ninguna explicación. ¿Qué necesitamos para actuar con un buen tacto? Estar con Dios en contacto. Amén. Para hacer lo correcto, para acertar, para decir lo que tengo que decir en el momento justo, para no equivocarme en esa decisión que estoy tomando, para saber cuál es el siguiente paso. Tengo que estar en contacto con Dios. Se lo he dicho al Señor en esta frase: Señor, muéstrame el siguiente paso. Y le he pedido: muéstrale, Señor, a la iglesia el siguiente paso que deben dar en cada circunstancia. Muéstrale, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué elementos necesitamos para actuar con un buen tacto? Con muy buen tacto. Vamos a hablar de eso hoy. Discernimiento. Mira que ahí lo dice: no seas como el mulo o el caballo, que no tiene ¿qué? Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Distinguir bien, distinguir lo correcto entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Hablando de las ideologías modernas, fíjense ustedes que uno necesita discernimiento, porque cuando uno no tiene discernimiento puede caer en los engaños del mundo. Por eso hay que discernir, hay que saber por dónde vienen las cosas. En la legislatura pasada, esta misma ley inconvertible se cayó, fue archivada. Yo vi la sesión en la que se cayó. Yo vi a uno de los ponentes del archivo de la ley, un hombre de Dios, en la Cámara defendiendo el por qué debía ser archivada esa ley. Yo lo escuché. Era muy simple. El que la había propuesto, el representante ponente, dijo: listo, archivémosla. ¿Qué estaban esperando? Que cambiara la legislatura para que se subiera al Senado y a la Cámara personas distintas, con otras orientaciones, para colocar a caminar cosas como estas, desde la ley. Hay que tener discernimiento. Ahora, Dios nos da discernimiento espiritual. Amén. Que es la capacidad de distinguir por la acción del Espíritu Santo. Esto es algo muy bonito, porque es el Espíritu Santo el que te da la oportunidad de discernir, de entender entre una cosa y la otra. La Biblia habla de discernimiento, de sabiduría, de prudencia, de consejo que adquirimos cuando estamos en contacto con Dios. La Biblia nos anima a vivir por los principios de la palabra. Sin embargo, cuando no estamos en contacto con Dios, abandonamos los principios de la palabra para vivir por emociones. Yo quiero preguntarle esta mañana a la iglesia: ¿vivimos por principios o vivimos por emociones? Veamos Proverbios capítulo 4, por favor, que va a ser nuestro texto base para la enseñanza de hoy. Mi padre me instruyó, 4:4. Mi padre me instruyó de esta manera: aférrate ¿cómo? De corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Qué bonito. Mi padre me instruyó, aférrate ¿cómo? De corazón. Cuando hacemos vida o vivas las palabras de Dios en nuestro corazón. Los mandamientos de Dios no son coercitivos como quieren pensar algunas personas. Son proteccionistas. Él quiere proteger nuestra vida. No lo entendemos, pero Él quiere proteger nuestra vida. Los mandamientos son un cerco de Dios para que no caigamos al abismo. Aférrate de corazón
a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. ¿Qué es un principio? Cuando nos referimos a principios, estamos viendo por principios o por emociones. ¿Qué es un principio? Es la base, el origen, la razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Eso es un principio, la razón, la base fundamental. ¿Cómo son mis principios de vida? Es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento, la conducta. Eso es un principio. Dios nos da principios en su palabra. Amén. Él quiere que vivamos por esos principios. O mejor, vivimos por sentimientos. Acabo de terminar el primer semestre de la carrera de teología a la que me inscribí en el Seminario Bíblico de Colombia. Y he desarrollado algunos trabajos que quiero ir compartiendo con la iglesia, en los ministerios, en algunos servicios. Tengo una materia, vi una materia que se llama competencias comunicativas. Para esa materia desarrollé un ensayo y una monografía. Quiero compartirles el ensayo. ¿Vivimos por principios o por emociones? Se titula. Como cristianos nos vemos constantemente enfrentados a tomar decisiones al igual que cualquier otra persona en este mundo. La pregunta sería si las nuestras están basadas en los principios de nuestra fe, que deben funcionar como filtros para la toma de esas decisiones, o están motivadas por las emociones, es decir, de acuerdo a lo que sentimos. Es que cuando una persona cristiana vive por emociones, afecta los principios, pero cuando vive por principios, perfecciona las emociones. ¿Cómo estaremos viviendo y tomando nuestras decisiones? ¿Por principios o por emociones? En mi experiencia como consejero y pastor cristiano por varios años, y obviamente por la de mi propia vida, me he encontrado con que aquellos que nos llamamos cristianos batallamos constantemente entre lo que debemos hacer versus lo que sentimos hacer. Es claro que en ningún momento hemos perdido nuestra condición de seres humanos y que como tal tenemos el recurso de las emociones a la mano para tomar decisiones. Pero también es claro que somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, lo que implica que toda decisión debe estar basada en los principios de la fe que profesamos. Igualmente, digamos que las emociones han sido dadas por Dios y que en sí mismas no son negativas, pero que por fuera de control pueden convertirse en un tropiezo para nuestra vida y testimonio cristiano. Veamos algunos ejemplos. Un hombre que se enoja con su esposa e hijos hasta el punto de ofenderlos porque no hacen caso a lo que él dice. Una pareja de novios que ceden a la tentación de la carne, llevando su relación al fracaso. Un empresario que se deja tentar por el dinero fácil de la corrupción. O un estudiante que se deja llevar por la presión de un examen y comete fraude para tratar de obtener una buena nota. ¿Cuál es el común denominador de estas situaciones hipotéticas? La toma de decisiones basadas en emociones. El enojo, el placer, la codicia y el miedo, al parecer, motivaron esas decisiones. Si dejamos que los casos anteriormente expuestos fueron realizados por personas que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, la pregunta lógica sería: ¿los cristianos vivimos por principios o por emociones? Creo que en general resulta muy fácil vivir por emociones porque es un condicionamiento natural del ser humano. Pero en toda ocasión, como cristianos, debemos evaluar el nivel de estas y ver si hay descontrol. Porque cuando basamos nuestra vida en las emociones sin tener en cuenta la palabra de Dios, seguro afectaremos nuestros principios. En una ocasión se me acercó una pareja de esposos empresarios a decirme que iban a cerrar la empresa que en algún momento fue muy próspera porque estaban muy cansados. Yo les pregunté: ¿quién les dio la empresa? Y ellos respondieron al unísono: Dios. Entonces les dije: si Dios se las dio, ustedes son tan solo administradores. ¿Ya le preguntaron a Dios si Él quiere que la cierren? ¿O lo están pensando? Lo que están pensando hacer es el resultado del cansancio. Posteriormente los animé a que no tomaran decisiones basadas en emociones, sino a que descansaran, oraran a Dios e hicieran los ajustes necesarios para trabajar con más sabiduría.
Así lo hicieron y no las cerraron. Cada vez que me los encuentro, me agradecen que los haya llevado a tomar una decisión basada en principios, pues Dios los ha prosperado en gran manera y están ofreciendo trabajo a muchas familias que se habrían afectado con el cierre. Los cristianos debemos actuar siempre como lo enseñara el Señor Jesús en Mateo 26, 41. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús nos recuerda que la carne y el cuerpo es débil, de donde se infiere que vivir por emociones es vivir por la carne. Por eso debemos batallar espiritualmente. Nos dice, oren para que no caigan en tentación. Y ante esto el apóstol Pablo nos indica en Gálatas 5:16, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne. Vivir por principios es vivir guiados por la palabra de Dios, sometiendo nuestras emociones a la guía del Espíritu Santo. Si así lo hacemos, podemos tener la plena seguridad de que nuestras decisiones serán más acertadas. Amén, iglesia. ¿Vivimos por principios o vivimos por emociones? Lo que el Señor nos ha dicho a través de nuestras autoridades es esto: si estamos con Dios en contacto, vamos a tener un mejor tacto para tomar decisiones. Vamos a ver este versículo de Proverbios 4, versículo 21 y 22. Proverbios 4, 21, 22. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud de todo el cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Ese Proverbios 4 es una escritura magistral. No pierdas de vista mis palabras. Cuando tomes una decisión, o cuando tomas una decisión más bien, ¿tienes en cuenta la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios frente a la decisión que voy a tomar? O como lo siento, entonces me mando como un loco, sin saber lo que Dios piensa, o más bien pasando por encima de lo que Dios piensa. Damos Proverbios 4, 5 al 13, por favor. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines, no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es ¿qué? Tu vida. ¿Qué se necesita para vivir con un muy buen tacto? Estar en contacto con Dios para recibir discernimiento, para saber qué hacer en el momento oportuno. Vivir por principios de la palabra. Si esto a Dios no le agrada, yo no lo voy a hacer. Si esto es algo que Dios dice que está mal, yo no lo voy a hacer, porque yo vivo por principios. Pero tercero, tener sabiduría. Ser sabios, adquirir la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Se define como el más alto grado de conocimiento o del saber. Es la capacidad del saber qué hacer. Eso es sabiduría. Y conocer. La capacidad de saber qué hacer. Dame sabiduría. ¿Por qué no dices conmigo en esta mañana al Señor: Señor, dame sabiduría?
La capacidad del saber qué hacer. ¿No la necesitamos cotidianamente? Pregunto yo. Todo el tiempo. Señor, ¿qué hago con esta decisión? Dame la capacidad de saber. Eso es sabiduría. Y la Biblia dice que cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Él nos la da. Hubo alguien en la Biblia que le pidió sabiduría a Dios. ¿Quién sabe quién fue? Salomón. Le pidió sabiduría a Dios. Un día se le aparece el Señor y le dice a Salomón: pide lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría para poder manejar este reino. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 23 al 28, dice que llegaron dos señoras discutiendo porque uno de sus niños había muerto. Ellas habían dado a luz a sus hijos en la misma semana. Y llegan donde el rey. Entonces dice: el rey deliberó. Una dice: el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice: no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Era un dilema muy tremendo. La una lo reclamaba, la otra también. Un solo niño para dos madres. Entonces ordenó el rey: tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo: partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre angustiada. Qué lindo esto, ¿cierto? Corazón de una madre. La verdadera madre angustiada por su hijo dijo al rey: por favor, mi señor, dele usted a ella al niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio la otra exclamó: ni para mí ni para ti que lo partan. Entonces el rey ordenó: no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Pidámosle al Señor sabiduría de Dios. Amén. Para hacer lo que tengamos que hacer. Santiago capítulo 1, versículo 5, por favor. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Sí, la Biblia dice: yo te daré consejo, yo velaré por ti, yo te mostraré el camino que debes seguir. ¿Cuándo lo hace? Cuando estás en contacto con Dios. Amén. Cuando se lo pides. No tomes una decisión a la ligera. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Señor, ¿qué hago frente a esto? Dame sabiduría. En Proverbios 4:20 dice la Biblia: hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. Este punto se llama consejo. ¿Qué es el consejo? Es la opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Cuando yo pido consejo, estoy pidiendo una opinión. A veces no queremos pedir consejo porque no queremos que nos digan lo que no queremos oír. Por eso no pedimos consejo y nos mandamos a la deriva. Opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera.
¿Ustedes sabían que hay consejo divino? Consejo de Dios. Que cuando tú le pides consejo a Dios, Dios te da consejo. Es la opinión de Dios a mi corazón sobre cómo hacer algo que Él quiere. Ese es el consejo divino. Muchas personas acuden a mí o a los pastores para pedir consejo. Es una de las tareas que hacemos nosotros como pastores. Procuramos dar un consejo bíblico. No podemos decirle a una persona lo que tiene que hacer. Pastor, dígame usted qué haría. Por favor, no nos pongan en esos aprietos. Oramos al Señor para pedirle que nos dé sabiduría. Ustedes no saben la forma como yo oro cuando los estoy escuchando, cuando vienen a mi oficina a pedir un consejo. Muéstrame, Señor. Y guiados por la palabra del Señor, emitimos una opinión, lo que sería un consejo. Pero el Señor es el que te aconseja cuando tú se lo pides. Amén. Yo he tenido personas que han venido a pedir consejo de situaciones determinantes. Un traslado, un viaje, muchas cosas. Voy a decirle lo que te voy a decir de una vez para que nos anticipemos y tengas en cuenta el consejo que doy cuando las personas me piden un consejo determinante. Yo les digo, vean, ve y busca tu cartilla de ADN, busca la cartilla del curso de ADN y ábrelo en la sesión número 18. ¿Cómo tomar decisiones guiadas por Dios? Se llama la lección 18. Léela detalladamente a la luz de la decisión que estás tomando. Excúsenme un segundo porque no anuncié que comenzamos curso de ADN, Camilo, este próximo sábado. Oiga, qué bendición. Presencial, sábados de junio, a partir del próximo 8, 15, 23, 29 22 8, 15, 22, 29 4 sábados de 8:45 a 12:30. Va a estar espectacular, Camilo. Hay varias personas que ya me han dicho que lo quieren hacer. ¿Para quién es el curso de ADN? Para todas las personas que están llegando a la iglesia, que estás llegando recientemente a la iglesia. Nunca lo hiciste. Yo te animo que lo hagas. Los cursos de la iglesia no tienen costo. El valor de la cartilla llegan esta semana, o sea que el sábado los esperamos para que podamos iniciar. No necesitan inscripción, los esperamos. Lección 18, decisiones guiadas por Dios. ¿Listo? Paso número 2. Saca una hoja en blanco y divídela en 2 columnas y enfrenta las decisiones, pro y contras. Pro y contras. Empieza a anotar. ¿Listo? ¿Estamos? Estamos. Paso número 3, ora. Conforme a lo que has anotado en ese papel, conforme a lo que Dios te mostró allí, pídele a Dios que te muestre y te confirme lo que debes hacer. Ese ejercicio lo he hecho en muchas ocasiones y ha resultado bonito porque las personas han podido profundizar en la decisión para no tomar una decisión a la ligera. Amén. Ahí se los dejo, porque se trata de recibir el consejo divino. Salmo 16, 7, por favor. Bendeciré al Señor, quien me aconseja. Qué lindo, ¿cierto? Bendeciré al Señor, quien me aconseja. Aún de noche mi corazón se instruye. Esto es lo que nos ha dicho el Señor. Si están conmigo en contacto, ustedes van a actuar con buen tacto. ¿Por qué vamos a actuar con buen tacto? Porque le vamos a pedir discernimiento. Déjanos ver, Señor, entre una cosa y la otra, entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Porque vamos a actuar por principios, los principios de la palabra. ¿Qué dice Dios? Porque le vamos a pedir sabiduría.
Necesitamos sabiduría para hablar, sabiduría para callar, sabiduría para escuchar. Amén. Nunca olvido, y me gusta recordarlo, a esa gran persona que fue el doctor Álvaro Uribe Moreno, presidente del Grupo Agencia Auto, que fue mi jefe por 10 años. Específicamente en un periodo donde yo gerenciaba una de sus empresas y hacíamos una junta directiva cada 8 días en la cual él participaba. El doctor Uribe era un hombre sabio. Él no hablaba en toda la junta, él lo que hacía era escuchar. Él escuchaba a todos los directores. Al final me decía: don Hernán, ¿me regala 5 minutos? Claro, doctor, por favor. Y en 5 minutos se despachaba con una sabiduría de todos los temas que habíamos hablado, porque ya la tenía clara, porque había escuchado y había procesado. Que Dios bendiga su memoria y esa familia tan hermosa que me acogió por 10 años en sus empresas. Sabiduría, consejo. ¿Por qué voy a acertar en lo que voy a hacer? Porque voy a pedirle a Dios que consejo. Por eso la Biblia dice: bendeciré al Señor porque Él me aconseja. Aún de noche mi corazón se instruye. Cuando estás en contacto con Dios, aún de noche mi corazón se instruye. Qué lindo. Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Oiga, se juntaron todas. Amén. Se juntaron todas. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios cuando buscamos al Señor. La Biblia dice: la sabiduría, yo la sabiduría convivo ¿con quién? Con la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es la sensatez y el buen juicio. Eso es la prudencia. Yo no voy a tomar una decisión alocada a la carrera, porque soy una persona sensata. Tener buen juicio, pensar correctamente lo que voy a hacer, en qué me voy a meter, dónde voy a poner mi firma, qué voy a hablar, qué voy a decir. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Veamos Proverbios 14:8, por favor. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. La sabiduría del prudente. El sabio es prudente, el prudente es sabio. Es discernir sus propios caminos. Tuve que hacer un despeje de material bíblico. Cuando uno va a preparar un sermón, uno toma el material que está en la palabra, porque ustedes no se imaginan cuántos textos hay en los proverbios sobre la prudencia. La infinidad. Elegí este. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos. Ser una persona prudente es una gran bendición. Amén. Prudencia para hablar, prudencia para tomar una decisión. No vamos a tomar una decisión sin pensarla, sin analizarla. Claro, oramos para actuar. Amén. Oramos para actuar. Pero yo les voy a pedir un favor, iglesia. Oremos primero. No actuemos primero y después: ay, Señor, sácame de este enredo. Primero oremos. Es que estamos con Dios ¿en qué? En contacto. Por eso podemos actuar con muy buen tacto. Ser prudente en las decisiones
en las acciones. ¿Por qué vamos a tener un cambio a partir de hoy? Porque este sermón va a cambiar nuestra manera de ser en muchas cosas y de hacer las cosas. Porque Dios nos está abriendo los ojos. Porque Dios nos está diciendo: hazlo conmigo. ¿No sabes qué hacer? Pregúntame. Yo te voy a dar un consejo. Pide sabiduría. Ten en cuenta mi palabra. Sé prudente. Sé una persona sensata. Tener discernimiento, vivir por principios, adquirir sabiduría, recibir consejos, ser prudentes, nos ayudarán a actuar con un buen tacto. Los principios básicos de la palabra del Señor. Por eso quiero terminar en Isaías 28, 29. Isaías 28, 29. En esas profecías de Isaías que son magistrales, también esto viene del Señor de los ejércitos, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. ¿Cómo es el Señor de los ejércitos? Admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. ¿Qué hago en esta situación, Señor? ¿Cómo actúo en este momento? ¿Qué debo decir? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es la decisión que quieres que yo tome? La Biblia dice esto, iglesia. El Señor dice. Qué lindo, ¿cierto? El Señor dice. Diga conmigo: el Señor dice. ¿Qué dice el Señor? Yo te instruiré. Yo te voy a instruir. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Señor, muéstrame el siguiente paso. Muéstrame el siguiente paso. No quiero tomar una decisión acelerada, apresurada. Muéstrame el siguiente paso. Yo te daré consejos. Dios, el Señor dice, YHWH, el gran yo soy, aconsejando a mi propio corazón. Qué locura. El Dios eterno aconsejándome, guiándome. Yo velaré por ti, estaré pendiente, vigilante. ¿Cuándo? Cuando estoy con Él en contacto. Cuando lo busco y le digo: Señor, ayúdame, ayúdame. Dame discernimiento. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Hay cosas que se disfrazan de buenas, ¿te has dado cuenta? Hay cosas que tienen buena apariencia. Y si no tenemos discernimiento, hay personas que tienen buena apariencia. ¿O no era esa la apariencia de los hijos de Isaí cuando el profeta fue a elegir rey? Que Dios lo mandó a la casa de Isaí. ¿Se acuerdan de los hijos de Isaí? Todos eran grandes, guerreros del ejército de Saúl, los mayores. El profeta Samuel los vio y cuando vio el primero dijo: no, este es el rey, que pinta el rey. No era sino pinta, porque ese no era. Y pasó el otro y el otro y pasaron todos. Y después de que pasaron todos le dijo: oiga, Señor, ¿usted no tiene más hijos? Sí, hay un muchachito por ahí, cansón, que cuida las ovejas. Hazlo llamar, porque ese es el rey de Israel. Discernimiento. No te fijes en las apariencias. Las personas se fijan en las apariencias, pero yo me fijo en ¿qué? En el corazón. Oiga, qué lindo tema este de actuar con buen tacto. Amén. De actuar con buen tacto, de tomar las mejores decisiones, de tener un buen criterio, de decidir lo correcto. ¿Sabes por qué vas a actuar con buen tacto? Porque te vas a basar en principios de la palabra.
Me salió el mejor trabajo del mundo, pastor. No te imaginas, el mejor trabajo del mundo. Solo tengo que decir las mentiritas en la hoja de vida. Creo que Dios me está bendiciendo con este trabajo, pero tengo que decir mentiras. No, la forma en que Dios bendice me parece increíble, según tú dices. ¿Dios bendice a punta de mentiras? No, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Estamos hablando de buen tacto, de discernimiento, de principios de la palabra, de sabiduría. Diga conmigo esta mañana, por favor, iglesia: Señor mío, Dios mío, dame sabiduría. Amén. Sabiduría, poder hacer, la capacidad de saber qué hacer. Consejo que lo recibirás aún en la noche. Bendice al Señor porque Él te aconseja. Aún en la noche instruye nuestro corazón. Hay circunstancias que cambian de la noche a la mañana. ¿Te has dado cuenta? Que te acostaste pensando una cosa y el Señor. Anoche, antes de acostarme, le dije: Señor, aclárame este tema. No lo tengo claro. Y me acosté con incertidumbre en mi corazón. Acláramelo. ¿Qué es lo que quieres? Y esta mañana me postré de rodillas y le dije: Señor, ¿yo qué hago? Me levanté y comencé a escribir. Este es el tema que Dios tenía para hoy. Amén. Porque las circunstancias cambian de la noche a la mañana cuando le pides al Señor que te muestre. Consejo divino y prudencia. Sé una persona prudente. Es mejor ser prudentes. Sí, sé que hay que tomar una decisión. Personalmente yo lucho mucho con eso. Yo me demoro en tomar decisiones. Quizá lo hago porque estoy pensando, orando. A veces Claudita me dice: ¿y cuánto más vas a orar? Un hombre tiene que decidir, definir. Esa es una tarea de un hombre: definir, decidir y dirigir. Lo tiene que hacer un hombre. Una esposa quiere que su hombre defina las cosas, que le dé un nombre a las cosas. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué está pasando acá? Que decida qué hacer y que dirija. Cuando hay un hombre así en una casa, ese hogar es una bendición. Amén. Y no estamos solos, porque ellas están ahí para hacer su gran labor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y dile al Señor en esta mañana: dame buen tacto, Señor. Yo quiero tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Dame discernimiento. Muéstrame el camino, Señor. Yo no quiero vivir por emociones, sino vivir por principios. Tomar las mejores decisiones guiadas por ti. Dame discernimiento espiritual. Dame discernimiento, Señor, para comprender dónde el enemigo tiene su mano. Dónde no debo poner la mía. Ayúdame a vivir por principios. Dile en esta mañana: Señor. Tal vez estás sintiendo hacer algo que sabes que no es lo que Dios quiere. Ajusta eso a la palabra y verás cómo Dios te va a prosperar. Espera el tiempo necesario. Pídele a Dios la confirmación. Ten paciencia. Ese quizás sea otro punto. Pídele a Dios sabiduría. ¿Y dónde estás? La Biblia dice que si alguien necesita sabiduría, se la pida al Señor. Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito sabiduría. Dame sabiduría. Yo necesito consejos. Señor, aconséjame. Aconséjame.
Algunos estamos acá pendientes de decisiones. No tomes una decisión apresurada. No te dejes guiar por sentimientos. Dios te va a hablar. Abre la palabra. Abre el corazón. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Somos hijos de Dios. Y pídele al Señor prudencia. Y haz esto cotidianamente en tus relaciones personales, laborales, en la cotidianidad, las relaciones con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en el liderazgo. Y vamos a ver cómo el Señor se va a glorificar. Dile en esta mañana: Señor, muéstrame el siguiente paso. Muéstramelo. ¿Es verdad que debo hacer lo que siento en mi corazón? ¿O tú tienes algo que quieres que yo haga? Padre, yo te alabo, yo te bendigo en esta hora. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, por ese propósito maravilloso. Si estamos en contacto contigo, actuaremos con muy buen tacto. Gracias, Padre. Yo te alabo por la oportunidad de dirigir, Señor, este mensaje a la iglesia, que creo era importante y que creo, Señor, tú querías que se predicara hoy en Cristo Jesús. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, y que todos los que estamos acá, aún los que están en casa o los que no la han oído y la van a escuchar, podamos todos saber cuál es el siguiente paso, qué es lo correcto, qué debo hacer a la luz de lo que tú esperas. Yo te pido esto hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga, iglesia. Gracias por brindarme toda su atención. Quiero preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Tal vez alguien te invitó. ¿Estás aquí por primera vez? Levántame tu mano. Dios te bendiga. ¿Quién más por allí? Dios te bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Levántame su mano. Dios los bendiga. Por allí alguien que venga por primera vez. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de estas personas. Que Dios los bendiga. Voy a pedirles un favor a ustedes que levantaron su mano, que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Yo no sé si antes hicieron una oración para decirle a Cristo que lo necesitaban, pero yo quiero que la hagamos hoy. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vengan un momento acá, por favor. Vengan un momento acá, las personas que me levantaron la mano, porque vamos a hacer juntos una oración y posteriormente vamos a guiarlos al salón de bienvenida. Que Dios te bendiga. Ven acá, por favor, mirándome a mí. Así está, aquí mirándome a mí. Perfecto, sí. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? Tal vez has venido otras veces. Nunca hiciste una declaración para decirle al Señor que lo necesitas. Estar con Dios en contacto es tenerlo en el corazón. No se trata de escuchar de Dios. En un país como el nuestro la gente escucha de Dios. No, no es eso. Es que Dios quiere algo más profundo. Nada más y nada menos que nuestro corazón, que estar en el centro de nuestro ser. Ese es el contacto. Si hay alguien más allí que quiera establecer ese contacto, venga acá, por favor. No te quedes ahí sentado, sentada. Ven acá, por favor. Si hay alguien más, es un momento especial para decirle: Señor, yo te necesito. Si estás en casa, que Dios te bendiga. Esto es contigo también. Vamos a cerrar nuestros ojos. Toda la iglesia nos va a acompañar. Los vamos a acompañar a ustedes que están acá al frente.
con tus ojos cerrados, abriendo el corazón, abriendo los labios, por favor, repitan junto conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Muéstrame el siguiente paso. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Que Dios los bendiga. Permítanme darles un abrazo y posteriormente voy a pedir el favor que vayan con Douglas y Giovanna. Ellos tienen algo especial para compartir con ustedes. Solo déjenme decirles esto, que suelo decirlo con todo el corazón. Me gustaría volverlos a ver. Me gustaría volverlos a ver. Que regresaran. Ya conocen el camino. Dependerá de ustedes. Sin embargo, yo voy a estar orando para pedirle a Dios que vuelvan. Porque voy a decirles qué va a pasar si ustedes vuelven. A través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo van a pasar cosas en nuestro corazón. Y todo lo que pase adentro va a hacer que las cosas de afuera se resuelvan. Pero primero tienen que pasar adentro. Si ustedes quieren, hagan de esta su casa. Esta es su casa y nosotros estamos para servirles. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellos, por favor.